400 personas mayores de 65 años fallecen en el país semanalmente por enfermedades respiratorias. Ese es un tema. El otro es que están en Chile las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron, que elevan los casos de COVID a nivel mundial. Oye, antes de continuar, fíjate que Rodrigo Muñoz nos dice que el Parque Ecuador ya tiene parquímetros. Yo no lo sabía. No lo sabía. Pero en fin, lo dejamos ahí. Gracias, Rodrigo, por el dato. Es preferible aclararlo al tiro antes de seguir en la nebulosa. El fin de semana no es, el sábado no, pero durante la semana sí. Doctor Tomás Fuentes, subdirector médico y jefe de urgencia de la Clínica Andes Salud. Bueno, ahí el doctor no se preocupa porque él tiene estacionamiento seguramente en la Clínica Andes Salud. No tiene que pagar parquímetro, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, pues. Nosotros estamos preocupados, doctor, porque estas estadísticas y incluso más que además de las estadísticas, perdón, la conversación con familiares, con amigos, evidentemente dan cuenta de un incremento en las enfermedades respiratorias y también un incremento en el número de contagios por COVID. ¿Estamos en lo cierto, doctor? Sí, mira, efectivamente ha sido un invierno particularmente difícil. Era algo dentro de todo esperable en el contexto que llevábamos 2, 3 años donde teníamos un invierno distinto, donde nuestra principal infección era el virus del COVID, y el resto de las enfermedades respiratorias no aparecían. Este año hay una serie de factores que influyen en ello, pero todos los otros virus, influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, que es el que más nos está afectando, están presentes y están generando harta complicación. ¿Cuándo es necesario poner atención en una enfermedad respiratoria, doctor? ¿Cuándo uno tiene que decir, chuta, estamos en un problema, vamos a la clínica, vamos a urgencia? ¿Cuáles son los síntomas que nos podrían indicar que un cuadro respiratorio se está tornando complejo? Las enfermedades respiratorias en general son bastante similares entre todas, ¿ya? Okay. Desde el punto de vista de los virus, siempre uno tiene sintomatología similar. El resfrío típico, que son muchos virus, ¿ah? No es que haya un solo virus que produzca el resfrío, pero los resfríos en general uno tiene que tener en consideración que siempre va a haber congestión nasal, siempre va a haber malestar general, tos, y fiebre pueda existir o no. Uno en general los primeros 2, 3 días debiera mantener un resfrío con medidas generales, cuidarse mucho, líquido. Claro. Uno podría, si es que tiene fiebre, manejarlo con algún antipirético en casa, sin preocuparse mayormente. Ahora, cuando estas infecciones son rápidamente progresivas, cuando no solamente son síntomas generales, sino que empezamos con dificultad respiratoria, con mucho decaimiento en los niños y en los adultos mayores, que es un poco el tema de estos últimos días que ha generado Sí, claro. harta tensión. El adulto mayor no solamente presenta síntomas generales, sino que lo complicado para alguien que no es del área de la salud es que uno siempre tiene la atención en la fiebre. Los adultos mayores es poco probable que produzcan fiebre. Así, ¿eh? Entonces uno tiene que estar muy atento en los cambios de ánimo, en un adulto mayor que de pronto lo vemos medio decaído, no sabemos la causa. Todas esas cosas nos tienen que empezar a llamar la atención y claro, cuando uno ya empieza a notar que esto está distinto a lo que uno podría llamar habitual, es el momento de consultar. Y regularmente eso se vincula también con las dificultades respiratorias que se manifiestan ¿cómo? ¿Cómo uno puede saber que hay efectivamente, puede ser evidente la respuesta, digamos, pero de todas formas vale la pena escucharlo de un especialista, cuando hay efectivamente dificultad para respirar? ¿Cuándo esto se torna crítico? Mira, a ver, lo difícil siempre es detectarlo en quien no es capaz de verbalizarlo, por decirlo de alguna Claro, forma. exacto. Entonces ahí es donde los grupos de complejidad que son de mayor riesgo, tanto adultos mayores como niños menores de 1 año, la dificultad respiratoria, uno tiene que estar atento no solamente al hecho de
a ver, de verbalizarlo, vuelvo a insistir, sino Sí, que claro. signos más físicos. El ver que hay un mayor esfuerzo por respirar, el escuchar algún cierto tipo de ruido, de dificultad. En los niños se nota mucho que hay una retracción intercostal, que es que a nivel de las costillas se empieza a ver como un hundimiento, por decirlo de alguna forma simple. Claro. eh, Se ve que el niño le cuesta más, esa expansión de los pulmones es más dificultosa, no es natural. Y en el adulto mayor pasa algo similar. Y ahí vuelvo a insistir, el decaimiento, de Es repente lo nuestros clave. adultos mayores se nos desorientan y empiezan con cosas que uno realmente las nota raras. Cuando uno ya nota algo raro en un adulto mayor, y lo mismo las mamás y papás en los niños, cuando los notan raro, no habitual, eso de verdad que es un signo de consultar. Siempre es mejor consultar. Doctor, ¿y qué fue lo que pasó? Porque la semana pasada y la antepasada nosotros estábamos hablando acá de las enfermedades respiratorias en niños. Y hoy día, sin embargo, estamos hablando de que esto se trasladó en los cuadros más preocupantes a los adultos mayores. ¿Esto es normal que evolucione de un grupo etario a otro o ha pasado todo esto muy raro después de tantos años concentrados en el COVID? Siempre es un habitual que los grupos de mayor riesgo sean estos dos, los niños y los Claro. adultos mayores. Ujú. La desventaja, entre comillas, del adulto mayor es que es una persona que ya tiene ciertas enfermedades a cuestas, ¿verdad? No todos, Claro. por supuesto, pero este grupo es un grupo que habitualmente enfermedades tipo diabetes, tipo hipertensión y Son otras las enfermedades llamadas crónicas. enfermedades de base, ¿verdad? Exacto, que son enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, son enfermedades que ya están generando cierto deterioro en el sistema y que entonces, claro, llega otra infección, en este Claro. caso, otra enfermedad, y el cuerpo se tiene que defender y no, a diferencia de un niño, no es un organismo que esté tan preparado como para poder soportar este tipo de infecciones. Porque claro, los virus terminan siendo de circulación similar para ambos grupos. Hoy en día, como comentaba al principio, el VRS, que es el respiratorio sincicial, es el de mayor prevalencia y habitualmente afecta más en niños, pero también puede hacer lo propio en adultos y en adultos mayores. Y es por eso que las cifras alarmantes se nos han disparado en adultos mayores, pero tiene que ver con que es un grupo de mayor riesgo, que eso habitualmente nos pasa, pero claro, se junta que llevamos un par de años Claro. sin tanta infección, sin tanto cuidado y solo preocupados del COVID. Estamos hablando aquí en Buena Costumbre con Tomás Fuentes, subdirector médico y jefe de urgencia de la clínica Andes Salud. Doctor Fuentes, pasemos a otro tema, que es esta aparición de subvariantes B4.4, perdón, BA.4 y BA.5 de Omicron, que se dice están elevando los casos de COVID a nivel mundial. Incluso hay algunos que ya hablan de la sexta ola y que además parece que no es tan generosa esta subvariante como la original, perdón, la última que habíamos tenido, en donde los síntomas eran menores y en donde se veía que la vacuna estaba haciendo su trabajo y que la sintomatología era más bien benigna. Sin embargo, hay algunos indicios que yo he leído en virtud de los cuales uno podría suponer que ahora si es que hay una nueva ola, podría ser algo más agresiva que en ocasiones anteriores, doctor Fuentes, ¿así o no? Mira, primero como concepto general, los virus, su forma de subsistir o de perdurar en el tiempo, a diferencia de las bacterias, uno tiene el concepto en general que las bacterias van sobreviviendo y se van haciendo cada vez más difícil de eliminar, ¿ya? Que son cada vez más complejas, etcétera. El Resistente a los virus en general, antibióticos. exacto, por ejemplo, el virus para poder persistir, para poder mantener su sobrevivencia, por decirlo de alguna forma, Ajá. su principal forma de lograrlo es haciéndose cada vez más virulento, o sea, su transmisibilidad mayor, ¿ya? O sea, cada vez uno se contagia más fácil, más rápido, pero esta rapidez para poder generar esta particularidad de los virus va haciendo que en general se tornen menos agresivos. ¿Ya? Ese es el concepto general de los virus. Ujú. Cada vez más virulentos, pero también cada vez menos agresivos. ¿Ya? Esa premisa,
que se cumplen en prácticamente todos los virus, en este virus del COVID ha sido similar. Si lo recordamos, primera ola versus olas siguientes han ido siendo mayor cantidad de números, pero menos graves. Claro. Eso es como lo que nos ha pasado. Estas variantes, la BA4 y la BA5, debieran, y uno tiende a creer que debieran ser similares. Hay muy poca información aún a nivel mundial como para poder tener cierta claridad, pero lo que hay muestra que efectivamente tiene características de mayor virulencia, o sea, la transmisibilidad es más rápida, los contagios probablemente, si es que ocurre una nueva ola, van a ser quizás mayores, pero por ahora lo que debiera ocurrir es que no debiera ser tan grave como las primeras. Doctor Fuentes, tenemos una consulta de una auditora. Dígame. Dice, le quiero preguntar al doctor, y ella plantea acá su realidad. Dice, soy una sobreviviente del COVID. Estuve en la UCI intubada, muy grave. Incluso cuenta ella que a sus hijos el doctor los preparaba para lo peor. Solo le quedaban unas horas, sin embargo, ella logró sobrevivir. Y te quiero preguntar a ti, doctor, si es que puede enfermarse de nuevo de COVID. Es la preocupación de Marta del Pilar. Sí, bueno, historia de como ella, muchas, Sí. lamentablemente nos tocó ser parte de esa mala historia, de presenciar casos como lo de ella, y que lamentable otros también que no lograron volver a contarlo. Es complejo, es complejo. El COVID es una enfermedad que uno puede volver a tenerla, o sea, es verdad. Depende de muchos factores, depende si el COVID lo tuve recién, si lo tuve hace más de 30 días, yo me puedo volver a contagiar. Obviamente el haberme infectado me genera cierta inmunidad que hace que, en teoría, esta nueva infección no sea tan grave como la anterior. Pero sí, si la pregunta es ¿me puedo volver a contagiar? Lamentablemente la respuesta es sí, eso puede ocurrir. Pero yo tengo un cercano, una sobrina de mi pareja que ha tenido 3 veces, pero suave, digamos, una enfermedad totalmente sobrellevable. ¿Ah? Pero, Sí, te sumo una cosita. Sí. Hoy en día los números son particularmente, mira lo que voy a decir, es complejo, son buenos números en el sentido de que la cantidad de contagios, que sigue siendo alta, está provocando principalmente enfermedades ambulatorias. Eso significa un resfrío Sí, claro. que en general no es muy agradable, con mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, pero el nivel de ingresos hospitalizados y mayormente ingresos a unidades críticas como UCI se mantienen bajos, ¿ya? Se mantienen bastante bajos, y esperemos que eso siga así, esperemos que si es que hay una quinta, sexta, séptima hora, lo que sea, sigamos con ese patrón de quizás, bueno, harta enfermedad ambulatoria, pero poca hospitalización, que eso es lo que finalmente termina generando más complicaciones. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, la última cifra que entregó ayer la autoridad sanitaria en Santiago, habla de 38 muertos. Entonces, la gente sigue muriendo de COVID. Sí, o sea, eso es indudable. La pandemia no ha pasado, ¿ya? La pandemia sigue estando presente, sigue siendo tan compleja como en los últimos años, eh, y se sigue muriendo gente. Entonces, claro, ahí uno tiene que hacer el llamado siempre a seguir cuidándose, a no bajar la guardia. Quizás hoy en día la situación ha mutado a que no tenemos que estar encerrados en nuestras casas como al principio, que no tenemos que estar tan restrictivos. Hoy en día los contagios se van a producir igual, hagamos lo que hagamos. Y vuelvo a insistir, por suerte tenemos cierto grado de inmunidad por las vacunas, porque muchos ya se han infectado, Sí. y eso provoca que la infección no sea tan grave, pero se va a seguir muriendo gente, lamentablemente, por este virus y por otros. Estamos hablando con Tomás Fuentes, su director médico y jefe de urgencia de la Clínica Andes Salud. Seguramente a ti, doctor, donde vas tú, en tu grupo de amigos, cuando logras salir de la clínica y tener una reunión social, la pregunta del millón es, ¿y hasta cuándo vamos a estar con esto? ¿Cuándo se va a terminar? Es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? Sí, y la pregunta que en general uno le encantaría poder tener la respuesta, Claro. es difícil. Uno se atiene básicamente a la historia. Históricamente las pandemias que han ocurrido en nuestro planeta muchas veces
si uno hace un googleo rápido, por decirlo de una forma Ajá. simple, la estadística habla de 4 o 5 años dura una pandemia habitualmente promedio. Eh, la esperanza es que nos quedan 2 años, Claro. pero es mucho tiempo. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a convivir con el virus, y va a llegar un punto en donde, y esperemos que así sea, tiene que ser así, o sea, no, todos los virus son así, no tendría por qué ser distinto. Va a llegar un momento en que este virus sea una circulación tipo influenza, parainfluenza y otros, en donde quizás nos vamos a tener que vacunar todos los años, quizás o quizás no, pero ya no va a provocar lo que provoca hoy en día, porque ya va a ser un virus quizás contagiante todavía, harto, pero con una gravedad menor o llevable o que esté dentro de los parámetros. Oye, muchas gracias por esta conversación de lunes por la mañana. A Tomás Fuentes, subdirector médico y jefe de urgencia de la clínica Andes Salud. Gracias por estar acá, doctor, y ojalá que esta sea una buena semana y tranquila en la urgencia de la clínica Andes Salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, buenos días. Estamos a 4 minutos de las 8 de la mañana. Esta es la hora en punto.